Los derechos de autor tienen como finalidad reconocer una adecuada y efectiva protección a los autores y demás titulares de derecho sobre las obras de ingenio en el campo literario, artístico o científico, cualquiera que sea el género o forma de expresión y sin importar el mérito literario o artístico ni su destino. Que las novelas, los cuentos, los textos literarios y científicos o las bases de datos, el software se considera como una creación propia del dominio literario, que es el resultado de un desarrollo intelectual y por lo tanto está protegido por la ley. Es así como el software, un lenguaje de programación, resulta asimilado a una obra literaria. La Decisión Andina 351 de 1993, la cual dispone el régimen común sobre derechos de autor y derechos conexos, define como programa de ordenador o software un conjunto de instrucciones mediante palabras, códigos, planes o en cualquier otra forma que, al ser incorporadas en un dispositivo de lectura automatizada, es capaz de hacer que un ordenador o aparato ejecute determinada tarea u obtenga determinado resultado. Desde una perspectiva legal, el software se ha equiparado a un conjunto de instrucciones dirigidas a una máquina, un computador o dispositivo electrónico para que realice una función. Así, el carácter literario del software lo determinan los diferentes lenguajes de programación, que expresan las instrucciones que el desarrollador pretende transmitir al computador. Ahora bien, el software cuenta con un sistema de protección a través de derechos de autor, siempre y cuando constituya una expresión original. El Decreto 1360 de 1989, por el cual se reglamenta la inscripción del software en el Registro Nacional del Derecho de Autor, incorporó el concepto software en la normatividad colombiana. Además, este decreto establece que el software comprende el programa de computador u ordenador, su descripción y el material auxiliar. Como bien se ha dicho, las obras consistentes en programas de computación software son objeto de protección por parte del derecho de autor. Esto significa que están protegidas desde el momento mismo de su creación. Asimismo, el ordenamiento colombiano dispone que el reconocimiento del derecho de autor no requiere registro ni formalidad alguna. Los derechos de autor comprenden dos esferas: derechos patrimoniales y derechos morales. En el caso de los programas de cómputo, el ejercicio de los derechos morales corresponde al propio creador de la obra. Estos hacen referencia a la potestad de los autores para reconocer su autoría sobre las obras y defender la integridad de las mismas. Ahora bien, los derechos patrimoniales permiten al autor propio de la obra o a quien éste los transfiera en virtud de una relación laboral o cuando su creación sea por encargo, obtener compensación económica por la explotación del software. En Colombia, los derechos patrimoniales están vigentes durante la vida del autor más 80 años después de su muerte. Si bien los derechos de autor surgen desde el momento de creación del programa de computador, es recomendable depositarlo ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor. Cabe precisar que si bien el registro no es constitutivo de derechos, sí establece una presunción legal sobre la titularidad y fecha de creación a favor del desarrollador. Así lo dispone el artículo 5 del Decreto 1360 del 89. Para la inscripción del soporte lógico software en el Registro Nacional de Derecho de Autor, deberá diligenciarse una solicitud por escrito que contenga la siguiente información. Tradicionalmente, las normas han establecido que ciertas invenciones no son patentables, como los programas de computador considerados de forma aislada. Sin embargo, la legislación ha evolucionado para reconocer que los programas de computador tienen elementos funcionales que no corresponden en estricto sentido a una obra literaria. Así las cosas, al aplicar los elementos funcionales del software para solucionar un problema técnico a través de un computador o dispositivo, se crea una invención implementada por computador que es posible proteger a través de una patente en Colombia.